Baalbek parece, a primera vista, una ruina romana más, columnas altísimas, capiteles rotos, escalinatas abiertas al cielo del Líbano y bloques de piedra desperdigados como si el tiempo hubiera pasado por allí con una fuerza brutal. Pero si bajas la mirada desde las columnas hacia la base, la historia cambia. Lo extraño de Baalbek no está solo en lo que se ve arriba. Está en lo que sostiene todo. En la antigua Heliópolis, en el Valle de la Beca, alguien decidió levantar una plataforma tan desproporcionada que todavía hoy obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué una ciudad antigua necesitaba mover piedras que pesaban cientos de toneladas? La respuesta fácil es decir misterio. La respuesta cómoda es imaginar una tecnología perdida, una civilización olvidada o una fuerza imposible. Pero Baalbek es más interesante cuando no lo convertimos en fantasía. Porque sus bloques gigantes no necesitan magia para ser inquietantes. Les basta con existir. El santuario que hoy asociamos con Baalbek alcanzó su fama bajo Roma. Allí se levantó un complejo monumental dedicado a divinidades como Júpiter, Venus y Baco. Sus columnas fueron de las más imponentes del mundo romano. Algunas medían cerca de 20 metros y sostenían una arquitectura diseñada para impresionar desde lejos. Roma sabía usar la escala como mensaje político. Un templo enorme no era solo un lugar de culto. Era una declaración, el imperio estaba allí, dominaba el paisaje y podía ordenar piedra, trabajo y dinero a una escala que pocos podían discutir. Pero la pregunta más difícil aparece antes de las columnas. Bajo el templo de Júpiter hay una terraza formada por sillares enormes. En uno de sus muros se conserva el famoso trilitón, 3 bloques de piedra colocados en línea, cada uno con un peso estimado de cientos de toneladas. No son piedras decorativas. No son esculturas. Son piezas estructurales. Están encajadas en una base que parece pensada para durar más que cualquier dinastía. Y muy cerca del santuario, en las canteras, descansan otros bloques todavía más grandes. Uno de ellos es conocido como la piedra de la mujer embarazada. Otro, descubierto parcialmente en tiempos recientes, parece superar incluso a esa mole. No fueron colocados en el templo. Quedaron en la cantera, unidos al terreno o abandonados a medio trabajo, como si el proyecto hubiera llegado al límite de lo razonable. Ahí está la primera pista. Baalbek no solo muestra lo que una sociedad antigua consiguió mover. También muestra lo que intentó mover y no llegó a usar. Esa diferencia importa. Cuando una piedra queda en la cantera, no prueba por sí sola que una máquina imposible estuviera lista para levantarla. Prueba algo más humano, ambición, cálculo, ensayo, error y quizá una decisión tardía de abandonar una pieza demasiado difícil. Para entender Baalbek hay que imaginar el trabajo sin reducirlo a una escena simple. No era un grupo de hombres empujando una roca con cuerdas al azar. Era una operación coordinada. Primero había que elegir la veta correcta de caliza. Después había que marcar el bloque, separar sus lados, dejar una base controlada, introducir palancas, abrir canales, nivelar superficies y preparar una ruta. La cantera no estaba a miles de kilómetros. Estaba relativamente cerca del santuario. Esa cercanía ayudaba, pero no resolvía todo. Mover una piedra de cientos de toneladas, incluso unos cientos de metros, sigue siendo una pesadilla logística. Los antiguos no tenían motores modernos, pero tenían conocimiento práctico. Sabían usar planos inclinados, rodillos, trineos, tierra compactada, cuerdas vegetales, poleas simples, cabrestantes, animales de tiro y sobre todo mucha mano de obra organizada. La clave no era una máquina secreta, sino una cadena de decisiones: reducir la pendiente, repartir la fuerza, evitar que el bloque se hundiera, mantenerlo estable, moverlo poco a poco y preparar el terreno antes de cada avance. Eso no vuelve sencillo el problema. Al contrario, lo vuelve más impresionante. Porque cada metro exigía precisión. Si un bloque de ese tamaño se inclinaba mal, podía romperse, quedar clavado o aplastar la infraestructura que lo sostenía. Si la ruta cedía, había que reconstruirla. Si la piedra se agrietaba, meses de trabajo podían perderse. Baalbek habla de poder porque cada bloque gigante era también una apuesta económica. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué elegir piedras tan grandes cuando bloques más pequeños habrían sido más manejables? Una posibilidad es estructural.
Una plataforma monumental necesitaba estabilidad, y los sillares enormes ofrecían continuidad, peso y resistencia. Otra posibilidad es simbólica. En el mundo antiguo, el tamaño era propaganda. El visitante no calculaba toneladas, pero entendía el mensaje. Aquí hubo autoridad suficiente para mandar sobre la montaña. Roma heredó y amplificó esa lógica en muchos lugares. Baalbek, situada en una región con tradiciones locales profundas y valor estratégico, podía funcionar como santuario, escaparate imperial y punto de encuentro entre culturas. La palabra clave es continuidad. Baalbek no nació de la nada el día que Roma decidió construir. El lugar ya tenía un valor religioso anterior. Cuando los romanos desarrollaron el complejo, no estaban trabajando sobre un vacío. Estaban transformando un paisaje sagrado en una arquitectura imperial. Eso explica parte de la obsesión por la escala. Si quieres apropiarte de un lugar venerado, no basta con levantar un edificio correcto. Tienes que levantar algo que parezca inevitable. El misterio de Baalbek se vuelve más claro cuando lo comparamos con otros proyectos antiguos. Los egipcios movieron obeliscos enormes. Los griegos y romanos levantaron columnas descomunales. En distintos lugares del mundo se arrastraron piedras sobre trineos y rampas. Nada de eso demuestra que mover el Trilitón fuera fácil. Pero sí coloca Baalbek dentro de una tradición técnica real. Sociedades antiguas capaces de convertir trabajo humano en masa movida. La diferencia de Baalbek es la escala concentrada. Los 3 bloques del Trilitón parecen una provocación. No están dispersos en una necrópolis ni en un monumento aislado. Están integrados en la base de un santuario monumental. Y como la plataforma no explica todo por sí sola, cada visitante termina mirando la piedra y preguntando lo mismo: ¿cómo llegó ahí? Hay teorías prudentes y teorías espectaculares. Las prudentes hablan de rampas de tierra, trineos, palancas, equipos de trabajadores y una obra desarrollada por fases. Las espectaculares prefieren saltar al vacío y convertir cualquier hueco documental en una prueba de tecnología desaparecida. Pero los huecos no son pruebas. Que no conservemos el diario de obra no significa que la única explicación posible sea imposible. De hecho, las canteras cercanas son una de las mejores defensas contra la fantasía. Allí se ve el proceso. Se ven bloques todavía ligados al suelo. Se intuye cómo se separaban las piezas. Se entiende que la piedra no aparecía ya terminada en el templo. Había una secuencia material, y esa secuencia deja cicatrices. La piedra de la mujer embarazada, con su tamaño desmesurado, suele presentarse como si fuera una pieza que nadie podía mover. Pero quizás su mensaje es distinto: alguien pensó que podría moverla. Empezó a prepararla y luego no la incorporó al santuario. Tal vez apareció una fractura. Tal vez el peso era excesivo para la ruta. Tal vez cambió el diseño. Tal vez una crisis política, económica o militar frenó la obra. En los grandes proyectos antiguos, abandonar una pieza no era una derrota mística. Era parte del coste de intentar algo enorme. Baalbek también recuerda que la antigüedad no era uniforme. No todo se hizo con la misma prisa, el mismo presupuesto ni la misma técnica. Un santuario podía crecer durante generaciones. Un muro podía integrar fases distintas. Una cantera podía conservar intentos de momentos separados. Cuando miramos una ruina como si todo hubiera ocurrido en una sola semana, perdemos la complejidad real del sitio. La ingeniería antigua no funcionaba como la nuestra, pero tampoco era primitiva. Su fortaleza estaba en la experiencia acumulada. Los artesanos sabían leer la piedra. Los capataces sabían medir pendientes sin instrumentos modernos. Los administradores sabían alimentar cuadrillas, organizar turnos y mover recursos. La obra monumental no era solo arquitectura. Era burocracia, religión, economía, política y técnica actuando a la vez. Por eso Baalbek incomoda. Porque nos obliga a abandonar 2 prejuicios opuestos. El primero dice que los antiguos no podían hacer nada grande sin ayuda misteriosa. El segundo dice que, si algo tiene explicación técnica, deja de ser asombroso. Baalbek destruye ambos. Sí, probablemente hubo métodos humanos, rampas, tracción, planificación y una cantidad enorme de trabajo. Y sí, eso sigue siendo extraordinario. Imagina ahora el momento final de un bloque del Trilitón.
No como una escena de ciencia ficción, sino como una jornada de obra. El bloque avanza poco. Las cuerdas tensan. Los trabajadores esperan señales. La tierra cruje bajo el peso. Un supervisor mira la pendiente. Otro revisa el encaje. Nadie puede permitirse un error grande. Quizá el movimiento de un solo día se mide en centímetros, pero esos centímetros se acumulan hasta convertirse en historia. Cuando el bloque llega a su lugar, todavía falta ajustarlo. La piedra debe alinearse con las demás. Debe asentarse sin dejar un hueco peligroso. Debe integrarse en una pared que soportará un templo visible desde lejos. La grandeza no está solo en mover la masa. Está en colocarla con intención. El templo de Júpiter perdió mucho de su altura original. Terremotos, reutilizaciones, guerras y siglos de abandono cambiaron el sitio. Pero la base siguió hablando. Las columnas pueden caer, los bloques de la plataforma continúan allí, casi demasiado grandes para desaparecer. Ese es el verdadero poder de Baalbek, no conserva intacta una respuesta, conserva intacta una pregunta. Y quizá esa pregunta es la razón por la que seguimos mirando. No porque Baalbek demuestre una tecnología imposible, sino porque demuestra algo más difícil de aceptar. Las sociedades antiguas podían ser pacientes, ambiciosas y técnicamente audaces durante periodos largos. Podían invertir recursos inmensos en piedra para construir una idea de permanencia. Podían equivocarse en la cantera y aún así dejar una obra que desafía nuestra imaginación. La próxima vez que veas las columnas de Baalbek, no mires solo hacia arriba. Mira hacia abajo. Mira la base. Mira los sillares que parecen demasiado grandes para pertenecer a una obra humana. Y recuerda que el misterio más fuerte no siempre está en lo sobrenatural. A veces está en la capacidad humana de organizar miles de gestos pequeños hasta que una montaña cortada termina, convertida en templo. Baalbek no necesita una leyenda para ser impresionante. Le basta con esa terraza inmensa, esas canteras abiertas y esos bloques que siguen preguntando, en silencio, ¿cuánto peso puede mover una civilización cuando decide convertir la piedra en poder?